Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy día comenzamos una nueva edición, la tercera edición de Dos Tercios, una radiografía al proceso constituyente. Y hoy, como nos habíamos comprometido la semana anterior, vamos a tener una entrevista muy valiosa porque con nosotros está Sergio Galdames, un joven investigador de categoría internacional, y con él vamos a abordar un tema que no es menor y que lo vamos a llamar lisa y llanamente la batalla de las generaciones en el proceso constitucional. ¿Por qué? Porque yo tengo hace rato la convicción de que buena parte de lo que ha pasado con la crisis institucional en Chile tiene que ver con un choque de generaciones. A mí me hace mucho sentido lo que ha sido el estallido social con lo que fue hace 50 años atrás el mayo del 68 francés. Hay muchas similitudes. Por supuesto, no vamos a hablar de eso hoy día, sino de lo importante que son las generaciones en algunas coyunturas políticas, en algunos escenarios específicos. Y creo que el escenario de los últimos años en Chile tiene que ver mucho con generaciones que se abren paso ante generaciones mayores que han actuado en muchos aspectos y siguen actuando como un corcho, tapón, ¿cierto? Eh, un escollo bastante difícil de salvar para la creatividad y sobre todo para esta nueva manera de plantearse ante el mundo, ante la sociedad que tienen las generaciones jóvenes. Por eso que hoy día, en el proceso constituyente, teniendo a la vista muchas listas, algunas de ellas que están plagadas de jóvenes, por ejemplo, me recuerdo de la lista del pueblo, que es una lista que no debe tener más de 25 años en promedio de edad. Entonces, todo eso hace que sea muy interesante esta conversación. Atricio. ¿Cómo estás, Alejandro? Como tú lo dices, hoy abordaremos un tema relevante para conversar sobre la construcción social de un nuevo pacto social. Me refiero a esa relación que existe entre la política, los movimientos sociales y el factor generacional. Nos acompaña un gran invitado, psicólogo, magíster en liderazgo, doctor en educación, con muchas publicaciones sobre liderazgo y que ha investigado desde la evidencia y la literatura el tema generacional, de los millennials particularmente. De hecho, su última publicación es Millennials y Liderazgo, una revisión sistemática de la literatura. Sergio Galdames, bienvenido a Dos Tercios, un programa que analiza temáticas del debate constituyente y que pretende ser un aporte a la formación cívica y ciudadana. ¿Cómo estás tú? Estoy muy bien, gracias por el aplauso y no es necesario que se levanten, ¿eh? El aplauso sentado es suficiente. Sergio, eh, tú has publicado recientemente, de hecho acaba de salir tu artículo los millennials y el liderazgo, ¿cierto? Y hay que decir para que los auditores sepan, Sergio ha publicado este artículo en una revista inglesa que se ubica en el primer cuartil. Lo que yo estoy diciendo puede sonar chino, pero es súper relevante porque estamos hablando de las grandes ligas de los trabajos científicos. O sea, en el lenguaje futbolístico diríamos que estamos en la La Liga Premier League. Europea, en la Premier League. Claro que sí. Y esa es la magnitud del aporte de Sergio. No es el primer y único artículo que ha escrito varios, es un investigador joven que ha sido recientemente fichado, lo vamos a contar a todo el mundo, por la Universidad de Chile, y trabajó en una iniciativa muy interesante de la reforma educacional, que es Líderes Educativos, que es un consorcio de universidades que buscaba, y espero que siga así, pero nosotros buscábamos que la investigación científica en educación se profundizara a través de este esfuerzo. Así que nuestro invitado es de lujo y le damos la palabra para que nos cuentes ¿cuánto de cierto y seriedad hay en este tratamiento que se le da a las generaciones, a la diferencia entre las generaciones en Chile? Bueno, gracias por haber leído el artículo, ser el primero en leerlo. Fue un trabajo bien largo, de más o menos 2 años desde que comenzamos y lo terminamos, y lo que hicimos es revisar un poco todo lo que se ha escrito sobre liderazgo y la generación millennial, que tal vez sería interesante, pero un marco para la persona que no desconoce esto es, hablamos de las personas nacidas más o menos entre el 80 y el 99, 79, 2000 más o menos, en este bloque de 20 años. Y claro, yo creo que esa pregunta que hace Alejandro es central
para un poco seguir elaborando sobre el tema. Hay como dos escuelas de pensamiento sobre la generación. Una mirada mucho más científica, de la ciencia social, de la publicación, donde yo he participado, y otra que es bien popera, que es bien del Facebook, del video, de YouTube, de alguien quejándose de una generación, que los jóvenes son flojos, o las generaciones más antiguas son las flojas o las intolerantes, sin mucha evidencia y con harto sesgo de mi experiencia particular. Entonces, yo creo que hay un choque de estas dos escuelas de pensamiento que pasa en muchos temas, ¿no? Pero que cuando uno baja un poco a la ciencia y a la investigación un poquito más seria sobre el tema generacional, se encuentra que al mismo tiempo hay mucho que aprender y también hay elementos que son sorprendentemente similares a lo largo de las distintas generaciones. Sergio, mira, desde la historia, nosotros somos historiadores, profesores en historia en realidad, pero desde la historiografía cristiana occidental, nosotros estamos acostumbrados a dividir el tiempo histórico en periodos que se inician con un gran acontecimiento, por ejemplo, el año cero, que es el nacimiento de Cristo, ¿cierto? Pero desde la teoría social o desde la perspectiva sociohistórica, ¿cómo tú puedes definir qué es una generación? ¿Cómo la conceptualizas? ¿Cómo podrías explicar esa noción de generación para nuestros auditores? Yo creo que no se puede explicar sin contar muy brevemente cómo se inicia, ¿ya? Y esto parte hace más o menos un siglo atrás, que hay una persona alemana que se llama Carlos Mannheim, que escribe, y en ese tiempo él estaba preocupado del tema de grupos, ¿ya? Esto en Europa, estaban tratando de entender qué constituye una identidad grupal, social, organizacional. Claro, y estaba como, ¿cuál es el límite? ¿Cuándo dejo de ser yo y me convierto uno en otro? Y en este documento que se llama, es un ensayo que escribe él, que son más o menos 40 páginas, yo lo invito a leerlo, no es tan complicado de entender. Él escribe, mira, el problema de las generaciones, y presenta, mira, ¿sabéis qué? Es súper interesante diferenciar a los grupos por elementos como un poco más fáciles de ver, como territorio, como lengua, como economía, pero hay otro elemento que es el tema generacional, que él lo elabora desde la idea de tiempo. Ya hay personas que comparten una visión de mundo, y de nuevo quiero volver a simplificarlo el tema del grupo, ¿ya? Como, mire, hay un grupo que no se conoce necesariamente, que no se puso de acuerdo, pero que comparte valores, percepciones del mundo porque nacieron, y el concepto que ingresa a él, que a mí me gusta mucho, que es de ubicación temporal, ubicación generacional. Y esta idea es que las personas que nacen en un tiempo similar se comparten esta visión de mundo, ¿ya? Y independiente de dónde estás, independiente si te pusiste de acuerdo, si firmaste un documento que dice soy chileno, nací acá, etcétera, compartimos estos elementos. Imagínate esto 100 años atrás. Y esta idea que dio vuelta en la filosofía y en la sociología por varias décadas, hasta que fue agarrado por autores estadounidenses que se llaman Emil Howe y William Strauss, y ellos dos armaron la tipología que más o menos todos conocemos hoy día. ¿La puedes repasar X para nuestros auditores? Por supuesto, no puede. A mí me pasa que me pierdo con eso. Sí. La respuesta corta es sí y no, porque House y Strauss hicieron una tipología que son más o menos 40 bloques de generacionales, y te voy a contar los que más nos importan tal vez para la conversación de hoy día. Ellos anclan esto en la Segunda Guerra Mundial. En el final de la Segunda Guerra Mundial, entonces hablamos del 46, del 47, y dicen, aquí hay un antes y un después a nivel planetario. Y la generación que peleó en la guerra, y ahí me pueden ayudar ustedes historiadores, porque yo soy bien rural, yo nací en Curicó, entonces escuché esta palabra muchas veces en el lenguaje de mi territorio, pero es la generación de los veteranos. Entonces me acuerdo súper bien de mi papá que me ha dicho, no, ahí viene la veterana. Y no sé si mi papá, que era un artesano, había leído teoría generacional, pero decía los veteranos. Y después de los veteranos, que son los que pelearon la guerra, viene la generación, los hijos de ellos son los baby boomers. El nombre baby boomer viene de boom de bebés. Y es porque las personas que llegan después de la guerra, parece que estaban medio aburridas, estaban muy ansiosas, pero tienen, en algunos lugares, especialmente en el norte del planeta, tienen muchos hijos, tienen un boom de hijos. Y esta generación parte ahí del 46, del 47, más o menos por 20 años, y luego hablamos de la generación X.
que es la generación que dura un poco menos que eso, que la generación anterior, y corresponde a los hijos de los boomers. ¿Ya? Que seríamos Los nosotros, por X ejemplo. ¿Qué edades tienen? Los cincuentones. son las generaciones que hoy día la persona más joven, bueno, no lo puedo elaborar ahora en detalle como quisiera, pero no hay acuerdos, ya no hay límites claros, este es el año, no, sino que hay distintos autores que más o menos convergen en esto, y este es un poco el documento que tú comentabas, Alejandro, que hay esta revisión que hicimos con una colega muestra estas tensiones en los límites, pero los boomers, los baby boomers, que hoy día tienen, digamos, 58 a 70, 72 años, Ajá. la generación X, 57 como hasta 42, 41. Sí. Y hablamos de la última generación importante, y como decía Patricio en la intro, es los millennials, que es la generación que nace en el 80 y hasta más o menos el 2000. Obviamente, y no lo vamos tal vez a abordar con el detalle, es importante hablar que estamos conviviendo con dos generaciones más, que es la generación Z, que son aquellos que nacieron después del 2000, hasta yo estimo el 2020. Y hoy día ya estamos en el nacimiento de esta nueva generación que va a tener un nombre popero con coronavirus, los cuarentenados, alguna cosa así, que son los que nacen, yo creo, del 2021. Sergio, ¿es errado hablar de lo mismo cuando uno se refiere a la cultura juvenil con el concepto de generación? Ya, mira, yo creo que esto es fácil confundirse, y esto me pasó a mí y me pasa todavía cuando hablo de este tema generacional, que nuestra generación es fija, ¿ya? Okay. Yo soy millennial y fui millennial cuando tenía 1 año, y voy a ser millennial cuando tengo 80 años. Si es que vivo hasta los 80, no lo creo, por mi estilo de vida. Pero es como ser sanfelipeño o andino, no se quita nunca más, aunque no viva uno en Nueva York. Pero al mismo tiempo, un millennial tuvo su juventud, todavía ya nos quedan tantos, pero el millennial más joven hoy día tiene 22, tiene 23 años. Pero todos fuimos jóvenes. Entonces la cultura juvenil la tuvieron los boomers, la tuvieron la generación X, la tienen todavía los millennials, y es el estadio más cercano a la generación Z hoy día. Entonces creo que hay que siempre mantener estos dos como paradigmas, etapas de vida y generación. Súper. Sergio, una cosa, una breve pausa. La investigación que hizo Sergio con una colega, Gurgen, no sé, ¿cómo se dice correctamente el nombre de tu colega? Laura Gigen. Gigen, ¿eh? Bueno, lo importante es que, para traducirlo en un ejemplo, ellos estudiaron más de 160 artículos, lo que equivale a leerse 3 Biblias, en cantidad de páginas, unas 3.000 y tantas páginas, o para los que no creen en Diosito, el Capital completo. Los 3 tomos que tienen unas 3.000 y tantas páginas. Así que idioma. Estamos hablando de una investigación muy seria. 2 años decías que te tomó este trabajo. Sí. Sergio, y en esa investigación, bueno, tú mencionas que una generación se explica como personas que viven una experiencia social, una experiencia histórica o material similar. Y la pregunta es, ¿todas las generaciones se comportan siguiendo patrones de conducta similar o global? ¿O existe una diversidad territorial? Lo que decía Alejandro recién, ¿es lo mismo una persona de la generación X que vive en Estados Unidos que acá en San Felipe? Mira, originalmente Mannheim, y creo que es importante volver ahí porque esto es como el documento seminal, el original de esto, todo lo demás son reelaboraciones de lo demás. Él nunca se imaginó un mundo con internet, ¿ya? Se imaginaba una Europa mucho más apretadita, pero él aún así podía proyectar la idea de que una persona en Alemania de 20 años iba a compartir ciertos rasgos con una persona en China de 20 años, ¿ya? Algún tipo de representación iba a ser idéntica. Sin embargo, en la definición que nos da Mannheim originalmente, y que ha sido revisitada por distintos autores, hay un acuerdo claro que esto es contextual, que no es lo mismo hablar de San Felipe, de Villa Alemana, de Curicó, de Londres, de Hong Kong, todo es distinto. Sin embargo, por cómo existimos hoy día, por la conectividad, por la tecnología, por todos estos elementos que compartimos en muchos lugares, sí, yo creo que se pueden establecer estos puentes, no en todos, ¿ya? Y creo que también pecamos de chilenos de que estamos súper distantes del mundo, que no sabemos qué ocurre en África, que no sabemos lo que ocurre realmente en el sudeste asiático, tenemos algunas visiones. Lo que yo argumento en mi tesis, y no sé si en los artículos que leíste, Alejandro, es que
que Chile está altamente fragmentado y Ajá. yo creo que el tema territorial es un punto, Es un punto. pero creo que Chile tiene un elemento central que es hablar de clase. No es lo mismo ser un millennial con plata que ser un millennial clase baja. Que, Ya no vivimos la misma experiencia, no nos imaginamos el mundo de la misma forma. o sea, Entonces, lo mismo el racismo chileno sí, en realidad es el clasismo. Es decir, exacto. nuestra manera de ser racistas. Exacto, claro. Yo creo que el racismo, porque yo viví 5 años en Inglaterra y 2 años en Australia, ellos tienen temas con raza y con cómo se vinculan con el mundo musulmán, cómo se vinculan con el mundo negro, su post-imperialismo. Pero Chile tiene eso, y lo estamos viendo hoy día en las noticias con el tema de los mapuches, pero estamos mucho más afectados por el tema clase. ¿Ya? Y que el resto de Europa, o incluso Estados Unidos, que elaboran parte de esta teoría, lo experimentan diferente. Sergio, Sergio, adelante. Sergio, el tema de hoy de nuestro programa Dos Tercios es hablar sobre política, movimiento social y obviamente que el factor generacional. Quiero hacerte un comentario. Dice, con la pandemia en el mundo educacional se dijo que los docentes debían adaptar su metodología didáctica a un perfil de los estudiantes que pertenecen precisamente a la generación millennial o a la generación Z. En conjunto, si uno suma, aproximadamente son como cerca del 60% de la población. Lo que te quiero consultar es que, llevando este símil de la educación a la política de un país, a través de su constitución, por ejemplo, debe considerar o debe adaptarse a las formas de entender el mundo de estas generaciones actuales, o desde la participación, ¿cómo se logra sintonizar y lograr la participación cívica y ciudadana de los jóvenes de la generación Y o Z, que es la que nos preocupa hoy en día? Mira, no tengo la respuesta completa a eso, Ujú. no es mi área de experticia en detalle. Lo que sí, después de 5 años estudiando en detalles este tema, te puedo decir que sí las generaciones son diferentes, que el comentario que tú haces no es menor, que la mayoría de las generaciones del mundo hoy día están concentradas en los millennials y en los Z, que son las personas que van a heredar, estas generaciones que van a heredar el mundo, que están preocupados de temas que tal vez la generación X y la generación Boomer y los veteranos o los silenciosos que nos quedan no les importa tanto porque son cosas que van a ocurrir en el tiempo. Estoy pensando crisis climática, Ujú. problemas de acceso al agua, vivienda, transporte y, por supuesto, no sé si han visto los virus que nos están atacando recientemente. Son temas que realmente son preocupación de las generaciones que van a tener que hacerse cargo de ellas ahora. Entonces, esta mirada sobre lo que le importa no a la persona que está tomando las decisiones, sino a la persona que va a vivir esas decisiones, debe ser integrada y debe ser reconocida. Sergio, tú planteas en tu último artículo esta idea de que efectivamente esta visión generacional adaptada al contexto, en este caso en Chile, debe ser parte de las políticas públicas, sobre todo en áreas como educación, por ejemplo. Entonces, podríamos decir a partir de eso que el actual discurso en torno al debate constituyente está considerando estas sutilezas generacionales o más bien lo que hay es una batalla de las generaciones por imponer sus sutilezas. Mira, no, de nuevo me siento bien poco equipado a contestar todo completo esta Es, pregunta. Ustedes son es los una expertos típica en la pregunta de política. científico responsable, así que, o sea, respuesta de científico responsable. Como sabe Alejandro y Atricio, yo he trabajado esto más en el área De la educación, escolar, liderazgo escolar, claro. y te lo puedo responder como Muy desde la bien. perspectiva de un director o una directora, pero yo creo que hay elementos que, que generacionalmente empiezan a configurar una construcción de mundo que pone acentos en lugares distintos. Creo que es importante hablarlo así, ¿no? Las generaciones no Ujú. son completamente diferentes. Ya no es como radical o mente opuesta. No, Mm. para nada, son pequeñas sutilezas que empiezan a moverse. Y con el tema constitucional, podríamos hablar más de educación, pero a mí me Muy importa bien. mucho el tema de condiciones de trabajo. Ujú. Lo que busca en un trabajo una persona de la generación Z, hoy día cuando tiene 22 años, 21 años, o un millennial que hoy día tal vez tiene 31, es muy diferente a lo que quería tal vez un boomer o una persona de generación X más alta cuando tenía 21 años o tenía 31 años. ¿Ya? La idea de elementos como la felicidad, elementos como el buen vivir,
en temas de trabajo, el balance entre lo laboral y lo familiar, son cosas que se diluyen en las generaciones más antiguas, y no quiero decir que no les importa, ¿ya? Pero temas, por ejemplo, que lo que encontré yo en mi investigación, y tanto documental como empírica, subirle el sueldo a alguien de mi edad no pesa tanto como haberle subido el sueldo a alguien de mi edad, de la generación X o Boomer. A mí dame oportunidades de aprendizaje, dame oportunidades de colaboración, perfeccioname, ayúdame a pasarla bien, ayúdame que pueda ver a mi familia más, que pueda disfrutar más de mi trabajo. Va a tener un impacto más alto en una persona de la generación millennial, la generación Z, que en un X o en un Boomer. Y estos elementos no aparecen con tanta fuerza en los discursos políticos, y de nuevo, los que yo he visto, yo no he visto todos, por ejemplo, el tema docente o el tema directivo. Sergio. Hay una idea de que los millennials se orientan fuertemente a cuestiones valóricas, más concretas, ¿cierto? A diferencia de los X o los boomers que se orientan a grandes objetivos, estas visiones país, estas visiones globales, a la antigua, digamos, a la internacionalismo comunista o a la revolución permanente, cosas así. ¿Qué hay de cierto en eso? Yo creo que, primero quiero enfatizar lo que había dicho un poco antes, creo que no son tan diferentes, ya como que puedes, tanto como a nivel general, como a nivel individual, y tal vez alguien de nosotros, de algunos de las personas que están escuchando este programa, va a decir, oye, yo soy boomer, y me siento, según esto, muy millennial. X. Yo soy boomer y me siento generación Z, donde claro. Está mi pero creo que eso, como que primero no hay que generalizar demasiado, tanto a nivel colectivo como individual. Cada persona puede tener sus valores, etcétera, que no corresponden a su ubicación generacional, y eso está bien. Pero sí es importante reconocer que la generación millennial, especialmente la Z, nace en un mundo donde la tecnología permite conocer la crudeza del planeta a una escala que las generaciones de ustedes no pudieron nunca acceder. Y ahora pueden acceder a esa información, y ya cuando tienen, no sé qué edad tienen ustedes se ven de 25, 28 años. 50 pero bueno, déjame decirte que en mi época existían documentos como Perro Mundo, una película famosa de los 70, los más viejitos se ríen. Sí, tú tienes mucha razón, teníamos demasiadas limitaciones para ver el mundo. Sí, mira, mi mejor, no quiero sonar arrogante con lo que voy a decir, pero mi mejor amiga es de Hong Kong. Claro. Entonces, y hablamos muy seguido, y me cuenta un poco la violencia policial de Hong Kong, la violencia del gobierno chino, cosas que hoy día estamos conociendo, el nivel de, por ejemplo, el genocidio en China contra ciertas comunidades religiosas allá. No sé cuántos saben de eso ustedes, pero cosas que antes recién podemos acceder a esa información. Entonces las generaciones nuevas están en una conexión con elementos de una escala más planetaria que lo que teníamos antes, y esa conexión nos permite, al ver en otro, yo creo que nos podemos ver mejor nosotros. Sergio, tenemos que ir cerrando el programa. Aunque tú no lo creas, esta media hora se pasó volando. Evidentemente vamos a hacer una versión extendida para conversar más estos temas que son tan importantes. Una última pregunta, del 1 al 10, ¿qué tanto sabemos en Chile, qué tantos estudios hay, qué tanta información seria hay sobre las características generacionales en Chile o en Hispanoamérica? De 1 a 10. Yo estoy muy atento a lo que ocurre, diría que he visto muy poquito y no siempre responde, porque de nuevo quiero enfatizar este tema de la fragmentación. No es lo mismo hablar de un profe millennial que un ingeniero civil millennial, ni hablar de un persona en San Felipe, Los Andes, con una persona de Santiago, de Arica. Entonces es necesario más investigación que permita capturar un poco las características generacionales en este país tan diverso y tan fragmentado como el nuestro. Sergio, no podemos terminar este programa sin preguntarte algo que fue una parte de la esencia de este programa. Varios intelectuales de nuestro país plantean que el 18 de octubre del 2019 fue un estallido emocional de índole generacional. ¿Tú concuerdas con esta explicación? ¿Existe esa brecha política generacional que se pueda transformar finalmente en un estallido social? ¿Tú que has estudiado la generación millennial particularmente? Yo creo que
no lo veo así. Sí, siempre que lo cuento afuera, cuento que comienza este movimiento, esta avalancha con niñas saltando el torniquete del metro, Ujú. escolares. Esa imagen dio vuelta al mundo. Yo estaba allá en Inglaterra cuando pasó, y no es menor que la gente que se está revolucionando, A, fueron mujeres, B, fueron adolescentes, y C, estaban vestidas de escolares. Entonces, creo que esa fuerza que tiene la generación Z de rebelión nos permeó a todos nosotros, nos empapó por qué le vamos a tener miedo al poder, o por qué el poder está en otra parte. Y yo que Vamos a, estudié un poco más de esto, y sé que no te tengo que cortar, pero creo que tiene mucho que ver con la dictadura y los periodos históricos de muy Chile. bien. Muy bien, Sergio, te damos infinitas gracias, te deseamos éxito en tus trabajos, en lo que emprendas este año y sin duda vamos a seguir conversando de este tema. Aquí en dos tercios, no en tres medios, como iba a decir, el programa que analiza el proceso constituyente de diferentes vertientes. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con otra interesante conversación.